Vale, bueno, egun on, eskerrik asko denoi, conectarse aquí. Bueno, muchas gracias a todos por conectaros hoy. Pues efectivamente, como está Iñaki, nosotros, bueno, y de hecho, fruto de esa concienciación nace la Fundación SIUR. Dentro de nuestros procesos de digitalización, siempre recomendamos, siempre insistimos en que la ciberseguridad tiene que formar parte de ellos, porque al final, si queremos que la ciberseguridad es algo transversal a vuestros procesos, a vuestro día a día, y bueno, por nuestra experiencia vemos que si vuestros proyectos de digitalización desde el principio no contempláis la ciberseguridad, luego a veces pues, nos encontramos con problemas que es más difícil resolver, ¿vale? Entonces, como comentaba, hemos definido un calendario de diferentes sesiones relacionadas con la ciberseguridad, ¿vale? Cubriendo diferentes temas. Y la de hoy, por ser la primera, bueno, pues queríamos contemplar de manera genérica ciertos aspectos sobre la ciberseguridad en vuestras empresas industriales, que consideramos importante para empezar a dar pasos, y contaros también, aprovechar para contaros qué somos SIUR y qué hacemos en SIUR, porque no sé si todos los conocéis. Y bueno, como fundación pública que somos, tenemos una serie de servicios que están para vosotros, que son gratuitos y que podéis hacer uso de ellos. Entonces, bueno, pues queríamos aprovechar para que los conocierais, ¿vale? Entonces, bueno, cuando hablamos de ciberseguridad industrial en las empresas industriales, nos encontramos con que a veces hay muchos mitos que hacen que las empresas industriales a veces sean reticentes. Bueno, es verdad que últimamente, en los últimos años, eso ha cambiado mucho, pero a veces que os impiden dar pasos y estar realmente concienciados de la necesidad que tenéis de que la ciberseguridad forme parte del día a día de vuestros procesos, ¿vale? Uno de ellos es que, bueno, pues a veces cuando hablamos de empresas industriales hablar de ciberseguridad, recibimos la respuesta de que vuestras plantas no están conectadas a Internet y como tal, bueno, pues no tenéis un problema de ciberseguridad. Efectivamente, no hay nada más seguro que desconectar el cable de red y desconectarse de Internet. Pero la realidad es que cuando vamos a las plantas y entramos con detalle y vemos lo que hay en la planta, vemos que sí estáis conectados, a veces no sois conscientes incluso de que estáis conectados a Internet, ¿vale? Y de hecho, por ejemplo, si entramos en Shodan es una base de datos pública que existe, en la que están indexados miles de equipos que hay en todo el mundo, desde de equipos que están publicados y que publicados en Internet, muchas veces accesible porque te encuentras que muchos de ellos tienen el usuario y la contraseña por defecto de una cámara que está conectada en medio de una calle y que el usuario y la contraseña que tiene configurada es la de por defecto que trae el fabricante. Bueno, un montón de dispositivos y entre ellos también, por supuesto, dispositivos industriales. Y de una manera, bueno, muy sencilla, aquí lo que hemos hecho una búsqueda en la que buscamos equipos que que estén publicados en Internet en España y que trabajen con el puerto 102, que es un puerto típico de un protocolo industrial. Y como veis, bueno, pues tenemos que hay 600 equipos en España que están publicados en Internet. Es decir, que si yo me conectara a alguna de estas APIs públicas, podría incluso llegar a conectarme a un PLC o a un SCADA o a lo que sea, bueno, en este caso probablemente sean PLCs, la mayoría son PLCs, y empezar a jugar con ello, ¿vale? Y detrás de esos, a veces, si fuéramos investigando y viéramos lo que hay detrás de esos PLCs, nos sorprenderíamos de los equipos críticos que están controlando conexiones y conexiones y redes críticas y que están conectados a Internet, ¿vale? Entonces, ese argumento de que no estéis conectados a Internet no os haga dormir tranquilos porque a veces es complicado. Nosotros también siempre decimos, cuando comentáis que vuestra planta está desconectada de Internet, seguro que en algún momento hay un mantenedor que de manera remota y más, bueno, pues con los últimos 2 años que llevamos viviendo, seguro que de manera remota se conecta a algún equipo de tu planta para hacer mantenimientos. Si se conecta de manera remota, eso quiere decir que le hemos abierto una conexión a Internet. Y aunque pensemos que esa conexión a Internet está abierta para ese mantenedor y que incluso muchas veces, bueno, la abrimos solo cuando el mantenedor necesita actuar, pero luego la cerramos y luego lo desconectamos, pues a veces se nos olvida. Y detrás de ese mantenedor puede entrar alguien pensando a través de esa conexión y puede hacer, bueno, pues empezar a causar problemas en nuestra red, ¿vale? Otro de los mitos que nos encontramos es que creéis que, como sois, bueno, habrá conectado todo tipo de gente, pero es verdad que nosotros trabajamos en el ámbito de Guipúzcoa
En el ámbito de Guipúzcoa hay mucha pyme, mucha micropyme industrial, y pensáis que por ser un taller que está en un pueblo de Guipúzcoa, que no os conoce nadie y que quién os va a tocar, ¿vale? Y que por supuesto, y que como tal, pues no sois objetivos de los hackers. La realidad es que sobre todo en los últimos 2-3 años, a raíz de los proyectos de digitalización, cada vez más plantas y más empresas industriales estáis conectando vuestros equipos a Internet, con lo cual para los hackers se abre ahí un maravilloso mercado, un mercado nuevo, que hasta ahora para ellos no existía y que por supuesto es muy interesante para ellos. Entonces lo que se está viendo es que así como en otros sectores en los que ya había muchos ataques, hay el crecimiento de los ataques que están produciendo es más o menos estable. En el mundo industrial está creciendo de manera exponencial el número de ataques dirigidos a ese mundo, porque es un mundo nuevo, es un mundo por explotar y es un mundo muy productivo para los hackers. Al final los hackers me piden 300 euros por instalar ese equipo, pues el éxito que pueden conseguir es bastante bajo, porque bueno, a mí un equipo de un usuario normalmente me cuesta poco volver a reinstalarlo, cargar los backups y recuperarlo. Pero si yo trabajo en una planta y han conseguido entrar en un SCADA, en un PLC y me han parado la planta y me piden un rescate para poder volver a poner en marcha la planta, ahí son conscientes que efectivamente las probabilidades de éxito que tienen son mucho mayores, porque bueno, pues, esos elementos son mucho más críticos, ¿vale? Entonces, bueno, pues como veis, en los últimos años están creciendo considerablemente los ataques que se dirigen a los sectores industriales, ¿vale? Y de hecho, bueno, pues también en el sentido que voy a poner aquí algunas noticias. Yo creo que, bueno, casi raro es el día que no nos levantamos y encontramos una noticia y vemos una noticia de algún ataque. Muchas veces vemos de grandes empresas que igual nos resultan un poco ajenas, pero también aquí muy cerca se están produciendo ataques, ¿vale? Yo creo que todos habéis oído, porque salió en prensa del 2019, las Pure y Favo Arrasate sufrieron un ciberataque, los dos por el mismo virus. La afección en uno y en otro fue diferente, pero en el caso de uno de ellos estuvieron muchos días la planta parada y muchos días la gente en casa sin poder trabajar. O sea, que está aquí y bueno, nosotros también nos llegan muchas empresas que están sufriendo incidentes y está cerca, ¿vale? Luego también, bueno, pues a través de la chancha pues se producen muchas denuncias de empresas cercanas. Y luego también, bueno, pues lo que estamos viendo también, que incluso hasta ahora es verdad que a veces que el tema del euskera nos parecía que nos salvaba un poco en este sentido, y que pues el euskera no era un idioma que utilizaban los hackers, y de hecho, por ejemplo, en muchos entornos, en nosotros, por ejemplo, que dependemos de la Diputación, pues al final el utilizar el euskera en los mails, porque al final el mail es una de las, sin duda, de los vectores de entrada mayores, hace que, o pensamos que cuando se nos llega un mail de phishing, el hecho de utilizar el euskera de manera habitual en las entradas o en las despedidas de nuestros correos nos puede permitir detectar un mail de phishing. Y la realidad es que, bueno, este es un mail un anuncio que nos llegó a nosotros a SIUL, porque se había detectado dentro de la Diputación que había un mail de phishing que estaba escrito en euskera y además bien escrito en euskera. O sea que están aquí y que al final, lógicamente a nivel industrial, somos en el mundo un polo bastante importante, y que no penséis que por el euskera a día de hoy que nos libra de esta batalla, ¿vale? Otro de los mitos que a veces nos encontramos también es que pensáis que los hackers no entienden de vuestros sistemas de control, de vuestros procesos, de vuestros equipos. La realidad es lo que le decía, es un mercado para ellos súper interesante, nuevo, en el que hasta ahora no se habían centrado, porque es verdad que había hasta hace, lo que decía antes, de estos procesos de digitalización que estáis llevando a cabo, sensibilizando plantas y mejorando vuestros procesos a través de recogida de datos, a través de diferentes proyectos de Big Data y inteligencia artificial, pues las plantas eran entornos muy difíciles de acceder. Pero ahora que se les ha abierto un mundo en el que hay un gran negocio por explotar,
en el que muchas veces esos elementos son críticos, lo que os comentaba, con lo cual las probabilidades de éxito son mucho mayores, y que además los equipos que tenéis en planta no están preparados para protegerse frente a este tipo de hackers, pues es el entorno ideal y perfecto para ellos y son muy conscientes, ¿vale? Y al final, aquí lo que os quiero decir es que bueno, pues existen cursos para programar PLCs de 5 días, y que incluso muchas veces ya no solo en el entorno industrial, sino en todo el tipo de ataques que tienen los hackers no necesitas de expertos. Ahora mismo en el dark web hay páginas en las que te venden virus por segundos y malware por segundos y por minutos, ¿vale? Como un servicio. Compras un malware que lo vas a utilizar 24 horas, pagas 24 horas de ese malware que ya está hecho, lo lanzas al mundo y ya ves quién cae ahí. Y muchas veces lo que hacen los hackers es lanzan un malware a todo internet, siguen con lo suyo y de repente les levanta una alerta cuando este malware ha conseguido entrar en alguna empresa. Muchas veces no saben ni dónde está, no saben si es una empresa industrial, si es un hospital, si es una empresa de servicios, pero es que les da igual. Al final han conseguido cifrar un equipo para una red y lo que hacen automáticamente es pedir un rescate, independientemente, y muchas veces ni saben ni quieren saber lo que hay detrás, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso tampoco os haga no dar pasos con respecto a vuestra acción de seguridad, ¿vale? Y luego es verdad que muchos tenéis firewalls en vuestras redes, o sea, un cortafuegos que os protege del acceso a Internet, que por supuesto es necesario y es una de las medidas que nosotros siempre recomendamos, pero eso no lo es todo, ¿vale? La ciberseguridad es un mundo vivo, muchas veces nos encontramos que esos firewalls no están bien configurados, que tienes un cortafuegos pero está permitiendo todo el tráfico, con lo cual es como si tuvieras una caja de cartón ahí puesta. Entonces, bueno, pues lo que sí consideramos en SIUR que la ciberseguridad tiene que ser un proceso más que entra en un ciclo continuo y que continuamente tenéis que estar replanteando vuestras medidas, actualizando vuestros sistemas y bueno, pues trabajando sobre ello, ¿vale? Y eso con respecto a esa parte de mitos que cada vez menos, pero que todavía nos encontramos en empresas y que siempre nos gusta recalcar sobre ello, ¿vale? Luego también nos gusta bueno, pues comentaros un poco con la experiencia que tenemos nosotros en SIUR y con el contacto que tenemos con empresas, cuáles son las amenazas principales que os están llegando y con las que queremos que tenéis que por lo menos empezar a enfocaros, ¿vale? Bueno, aquí hay unas cuantas, como luego os pasaremos, bueno, tenéis el vídeo, esta presentación, podréis consultarlas. Yo quería centrarme aquí en algunas en las que más nos encontramos, ¿vale? La ingeniería social. Bueno, pues al final hoy en día está claro que los hackers, la mejor manera de entrar en las empresas es a través de las personas, de los usuarios. Como todos tenemos redes sociales, pues cada vez es más fácil conseguir información sobre nuestras empresas. Es decir, si yo quiero atacar SIUR, lo tengo fácil. Voy a LinkedIn, veo quiénes son los trabajadores que trabajan en SIUR, veo que María Penilla trabaja en SIUR, me voy a Instagram, a Facebook, a las redes sociales y empiezo a ver qué le gusta a María Penilla, si le gusta viajar, a qué le da el like, y puedo aprovechar todo eso para intentar engañar a esa persona para entrar en SIUR, ¿vale? Entonces, es una gran fuente de datos y de información porque como compartimos todo sin ninguna medida y alegremente, pues eso a los hackers les da muchísima información y la utilizan de manera habitual. El phishing, a día de hoy el top de ataques, la gran parte de los ataques entran a través de correo, porque es la manera más sencilla para ellos, que menos dinero les cuesta y que todavía a día de hoy les da muchos resultados, con lo cual, bueno, pues el esfuerzo, el resultado y esa ecuación siempre cae a su favor. Y bueno, pues ahí hay que tener especial cuidado, luego hablaremos un poquito más de detalle sobre ello y creo que tenemos tenemos una sesión específica para hablar de esto de phishing. Y luego, bueno, el código malicioso, que al final es a través de phishing o a través de ingeniería social, el objetivo es introducir un código malicioso, un virus, un malware en la red, que pare nuestra red, que cifre todos nuestros sistemas y no podamos trabajar, es decir, que al final les consiga o igual en un ataque más dirigido lo que quiere ese hacker es entrar en mi red, voy a entrar en la red de Apple porque quiero el sistema operativo de Apple y conseguir llevarme el sistema operativo y robar información, ¿vale? Pero la gran mayoría es malware que lo que intenta es cifrar los sistemas para parar nuestra red y conseguir dinero rápido, ¿vale? Otra amenaza es el escalado de privilegios. Y esto lo digo porque, lo recalco porque es uno de los aspectos que solemos recalcar al que
no se presta demasiada atención en el entorno industrial. Hay que tener cuidado con la autenticación, no se puede utilizar usuarios y contraseñas por defecto que trae el fabricante, hay que cambiarlas, las contraseñas tienen que ser, bueno, pues de cierta dificultad. Es muy típico en entornos industriales que hay una máquina en la que trabajan varios operadores, pero todos utilizan el mismo usuario y la contraseña. Ese usuario y contraseña está escrito en un post-it para que todo el mundo lo vea. Entonces, bueno, el escalado de privilegios es una técnica que a los hackers viene muy bien para ir moviéndose por la red y llegar, porque ellos al final lo que pueden intentar es llegar al elemento más crítico que hay en la red, para eso tienen que mover por la red. Y como esa parte de autenticación, usuarios y contraseñas no está todo lo cuidado que debería, esto les ayuda mucho a moverse por la red, ¿vale? Y luego aquí, bueno, pues también recalcar varios puntos que nos encontramos en las redes, muchas veces en las redes industriales y que facilita mucho el trabajo de los hackers, ¿vale? La falta de segmentación de red. Es importante segmentar la red, es decir, hay que a nivel lógico separar la red de planta de la red de administración, incluso dentro de la red de planta, depende cuál sea nuestra arquitectura, también hacer pequeñas islas lógicas. Eso nos permite que lo que no va a evitar que tengamos un ataque, pero muchas veces los ataques que llegan a la planta industrial vienen por la parte de IT, ¿vale? Pues por los equipos de administración, entran por ahí. Si hemos separado a nivel lógico las dos redes y nos compromete en la red de IT, si lo tengo segmentado, lo que voy a conseguir es que ese ataque se va a quedar en la red de IT, pero no va a pasar a la red de planta, que al final es la más crítica, ¿vale? Entonces, nosotros siempre recomendamos segmentar la red y separar a nivel lógico la red de planta de la red de IT para que haya ahí una barrera y que si nos comprometen la red de IT, que normalmente siempre es menos crítica y más fácil de recuperar, pues bueno, ponérselo difícil y que no entren en la parte de UT, ¿vale? Entonces, este punto de segmentación es importante. Las credenciales seguras, lo que os comentaba antes, hay que hacer un repaso de tanto la parte de IT como la parte de planta, de qué credenciales tenemos, cada cuánto las cambiamos, que no sean visibles, que no sean las de por defecto, que traen los sistemas. Las copias de seguridad, luego insistiré también al final, vital. El tema de las copias de seguridad muchas veces es la última barrera que nos puede ayudar a recuperarnos de un ataque, de un ciberataque básico. Bueno, el uso de protocolos no seguros, intentar utilizar pues, siempre que sea posible, incluso si algunos hacéis producto industrial, que los protocolos que utilizáis sean seguros, que sean cifrados, porque al final así se lo ponemos más difícil a los hackers. El principio del mínimo privilegio, esto está relacionado con las credenciales, que los usuarios tengan acceso al mínimo, a los mínimos recursos que necesitan. Si hay un usuario de administración que no tiene que, desde su PC, no va a acceder nunca a un equipo de ingeniería o un PLC, no le damos acceso. Que al final eso hace que nuestra superficie de ataque se vaya reduciendo y se lo ponemos más difícil a los hackers, ¿vale? Y luego el tema de accesos remotos, también súper importante. Prácticamente la gran mayoría dais acceso remoto a vuestros equipos de planta, a mantenedores, a gente, bueno, en los últimos 2 años incluso pues gente que hemos tenido que trabajar remoto desde casa. Olvidados del TeamViewer, olvidados del VNC, eso son métodos de acceso remoto súper inseguros y que en la medida de lo posible hay que eliminar. También, bueno, tenemos otra sesión específica con el tema de acceso remoto para explicaros qué posibilidades de acceso, porque sabemos que es un tema que a la mayoría os aplica. Entonces, bueno, pues en esa sesión explicamos qué tipos de accesos hay, ventajas e inconvenientes de cada uno, pero bueno, el mensaje ahora de manera genérica es VNC y TeamViewer, hay que eliminarlos, hay que usar otro tipo de opciones que no son complicadas, que no es tan complicado, que son fáciles de poner en marcha y que por lo menos nos dan un plus de seguridad con respecto a esos accesos remotos, ¿vale? Y bueno, pues comentaros que lo que vemos es que pues ahí fuera hace mucho frío y cada vez el crecimiento de amenazas sigue creciendo de manera exponencial, específicamente y de manera concreta en el entorno industrial, porque lo que os decía es un nuevo mercado para ellos, que no tiene pinta de que esto vaya a cambiar, porque bueno, pues cada vez estamos más conectados y es un mercado súper rentable para ellos. Entonces, bueno, pues sí o sí al final tenemos que concienciarnos de que cada uno en la manera
en su medida y acorde, por supuesto, a los presupuestos, la ciberseguridad tiene que estar ahí en vuestro día a día y en vuestros procesos, ¿vale? Y dicho esto, bueno, hay otra parte que es la función de la ciberseguridad en las empresas, ¿vale? Nosotros, bueno, hoy no quiero meterme mucho en detalle porque es un tema que da para mucho, pero en nuestra página web tenemos publicado un documento en el que hablamos de esto, de la función de la ciberseguridad, ¿vale? Y ahí está explicado un poco cómo os puede ayudar la función de la ciberseguridad. Aquí, y yo, bueno, ahora lo que voy a hacer es, bueno, aquí tenéis de hecho el link al documento que tenemos publicado, haceros un poco un resumen de lo que consideramos nosotros que es la función de la ciberseguridad. Yo creo que, bueno, pues que está claro que a todos os preocupa a día de hoy, de una manera o de otra, en mayor o menor medida, todos tenéis encima de la mesa la ciberseguridad y que es algo que os preocupa, ¿vale? Entonces, a la hora de afrontarlo, ahí lo que propone esta reflexión y este proceso de función de ciberseguridad es que lo primero que tenéis que plantearos es cómo encajar si necesitáis la función de ciberseguridad y cómo encajarlo con vuestra estrategia, ¿vale? Cuando hablamos de función de ciberseguridad, queremos decir es cómo acometéis y cómo enfocáis la ciberseguridad dentro de vuestras empresas. ¿Tenéis un responsable de ciberseguridad? La recomendación es que dentro de la empresa tendría que haber alguien que es el responsable de ciberseguridad, es decir, que parte de su tiempo lo dedique a la ciberseguridad, ¿vale? Porque creemos que es una función que es necesaria. Otra pregunta podría ser, ¿y esa función de la ciberseguridad tengo a alguien dentro que pueda hacerla? Quizá lo tengo, quizá no, quizá tengo que ir fuera al mercado a buscar a una empresa que me dé ese servicio y que sea mi compañero de viaje en esta función de la ciberseguridad, ¿vale? Y a partir de ahí ya tenemos que empezar a preocuparnos. ¿De dónde va a salir el presupuesto para esa función de la ciberseguridad? Ya sea interna o ya sea externa. Al final, lógicamente, una vez que si es externa está claro, pero si es interna y hay una persona que le va a dedicar tiempo en su día de la ciberseguridad, lógicamente eso supone un presupuesto, ¿no? Entonces, empezar a dar forma a la ciberseguridad y que cuando definimos ese plan de ciberseguridad tengamos claro quién es el responsable. Si pasa algo, tenemos un incidente de ciberseguridad, todo el mundo en la empresa sabe a quién tiene que acudir, quién es el responsable sabe lo que tiene que hacer, esa persona sabe que es cierto de sus 8 horas diarias hay cierto tiempo que tiene que dedicar a la ciberseguridad y preocuparse por ello. Entonces, bueno, es un poco la reflexión de que podáis hacer la reflexión de hasta qué esta función de la ciberseguridad que creemos que tenéis que tener en la empresa, hasta dónde vais a llegar con ella, ¿vale? Lógicamente hay que alinearla con los presupuestos, hay que alinearla con la estrategia, lógicamente hay que conseguir hacer un match entre la función de la ciberseguridad y la estrategia para que al final todos le deis la importancia necesaria y le dediquéis los recursos necesarios, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una guía que os ayuda un poco a empezar a plantear estas preguntas y empezar a dar forma a la función de la ciberseguridad y que empecéis a definir ese plan de ciberseguridad y cómo vais a afrontar la ciberseguridad en vuestra empresa, cada uno en vuestra medida, acorde a vuestros recursos y a vuestros presupuestos, ¿vale? Entonces, bueno, lo tenéis en la página web para verlo con más detalle porque es extenso. Y aquí es lo que os comentaba, que es importante absolutamente que ese modelo de ciberseguridad vaya alineado con la estrategia para que tenga éxito. Que si no, al final vamos a acabar abandonándolo, ¿vale? Y bueno, aquí no me quiero centrar más porque si no me va a llevar mucho tiempo, ¿vale? Y luego queríamos aprovechar también esta sesión para que os llevéis conclusiones interesantes, ¿vale? Y bueno, pues un poco muchas veces la pregunta que cuando estamos con muchas empresas industriales, la pregunta es eso, ¿por dónde empiezo? ¿Vale? Todo esto de la ciberseguridad está muy bien, somos conscientes y estamos convencidos de que tenemos que hacer algo, pero ¿por dónde empieza? ¿Vale? Y aquí, bueno, pues empezamos siempre nosotros, bueno, pues hablando de los costes de la no ciberseguridad. Y si no hago nada, ¿vale? Si no hago nada de la ciberseguridad, porque yo hago tornillos, hago mesas, hago sillas, ¿qué pasa si no hago nada con la ciberseguridad? ¿Vale? Pues el no hacer nada con la ciberseguridad, lógicamente va a tener sus consecuencias. Depende del tipo de empresa que seáis, serán más o menos críticas, pero yo creo que la que a todos nos aplica y a la que todos más nos preocupa es la interrupción de la operación, porque ahí estamos hablando de dinero, ¿vale? Si no hago nada y tengo un ataque y me paran la planta, como os comentaba en el caso de la Spirit y la Rescate, que les pasaron a los dos,
Uno de ellos consiguió poner la planta en marcha más rápido, pero los otros tuvieron días sin poder poner la planta en marcha y la gente decidió trabajar. La consecuencia más directa y que probablemente más nos preocupa a todos es que no está en la planta y que no pueda producir, y eso quiere decir que no pueda facturar, ¿vale? Y normalmente es el primero de las consecuencias que sufren los ataques, porque al final lo que decía, para el hacker es lo más rentable. Saben que si te pagan la planta, tienen mucho más éxito de conseguir que les pagues y que pagues un rescate, ¿vale? Y la realidad es que, bueno, pues las estadísticas son abrumadoras. El 61%, como veis aquí, de las pymes en España han sufrido un ciberataque. Y luego hay otra estadística que es todavía más abrumadora, que la realidad es que, sobre todo en empresas pequeñas, muchas de las empresas que suben el 60% se ven obligadas a cerrar. Y eso lo hemos vivido nosotros. Ha habido alguna empresa, lo que os decía, que industrial, pequeña, cercana, que nos ha llamado, que han tenido un ciberataque, que le han parado la planta, que le han cifrado todos los sistemas y que no tenían backup. Claro, pues te preguntan, ¿qué hago? Me está pidiendo un rescate y no tengo backup. Pues no te quedan muchas opciones, está claro, ¿no? No sé yo quién diga que pagues un rescate, pero si no tienes backup, o pagas el rescate y, bueno, suerte, o si no cierras la empresa, ¿no? Y la realidad es que eso, que nos estamos encontrando mucho y la verdad es que hay auténticos dramas por cosas que ahora veremos que a veces, bueno, pues con pequeñas cosas, con pequeños proyectos, con pequeñas inversiones, puedes evitar por lo menos llegar a puntos de que no tiene salida como este, ¿vale? También otro aspecto que nos gusta recalcar, porque es importante, es que o sea, el empezar a incorporar la ciberseguridad en vuestras empresas es un cambio profundo, ¿no? Y lo que os comentaba de la función de ciberseguridad es porque somos conscientes que en muchos casos es empezar a cambiar la manera de pensar y el incorporar la ciberseguridad en todos los procesos. Somos conscientes que es un cambio profundo y además es un cambio que tiene que aplicar todo el mundo, el operador, la persona de administración, todo el mundo, porque al final todos vuestros usuarios tienen un ordenador, tienen acceso a los sistemas, tienen que empezar cada vez que abro un correo, cada vez que hago algo, tengo que pensar en la ciberseguridad. Y como cualquier otro cambio profundo que hayáis podido sufrir en vuestras empresas en los últimos años, pues aquí el mensaje es que la dirección tiene que estar implicada, tiene que estar concienciada y que eso tiene que bajar de la dirección para arriba y que los trabajadores y los usuarios tienen que ver que la dirección son los primeros que están concienciados y que son ellos los que promueven este tipo de cambios, ¿vale? Y bueno, pues ¿por dónde empezamos? ¿No? Lo que os decía, ¿por dónde empezamos y a empezar a hacer y a preocuparnos y a empezar a dar pasos con esto de la ciberseguridad? Bueno, pues nosotros aquí os proponemos diferentes medidas. Lo primero es saber dónde estamos, ¿vale? Si no sabemos dónde estamos, si no sabemos qué equipos tenemos, si no sabemos cómo tenemos las cosas, es imposible empezar a dar paso. Entonces, el primer paso que nosotros recomendamos siempre es bueno, yo he puesto aquí una auditoría, pero muchas veces se puede hacer de manera interna. Es decir, vamos a hacer un inventario de activos. Vamos a ver cuántos, de todos los activos. Cuando hablamos de activos hablamos de hardware y hablamos de software. Los PCs de los usuarios. ¿Qué software tienen los PCs de los usuarios? ¿Qué software utilizan los usuarios, la gente de administración, los financieros, para trabajar? Eso en la parte de planta. Tengo que ir por toda la planta recorriendo y haciendo un inventario de cuántos PLCs tengo, HMIs, SCADAs, hacer un inventario que muchos además no lo tenéis hecho y muchas veces ni siquiera sabéis los equipos que tenéis en planta y ver esos PLCs qué software tienen, de qué año es ese PLC, hacer todo ese inventario de hardware y software y aquí también lo que recomendamos es asociar una criticidad a cada activo, ¿vale? De una manera muy sencilla, un bajo, medio, alto, y de esta manera hacernos una tabla, ¿vale? Es decir, el PC del usuario, pues probablemente tenga una criticidad baja, porque si mañana se me rompe el PC del usuario, se le cae o tengo un problema, bueno, pues me resulta bastante sencillo. No es muy crítico para el usuario se puede poner en otro PC a trabajar, probablemente, porque, bueno, pues si trabaja con ficheros, con todos los equipos, los ficheros y la información que trabaja está en el servidor, le pongo otro PC, se pone a trabajar y compro un PC nuevo, se lo restauro, entonces, bueno, pues tampoco es crítico, ¿vale? Normalmente no es tan crítico
porque el usuario puede seguir trabajando y la empresa no depende, no se para porque el PC de su usuario deje de fallar. El servidor donde tengo las facturas, el RP, el CRM, todos los datos, pues el servidor probablemente sí que tendrá una criticidad alta, porque si se rompe el servidor, pues probablemente no podrá hacer facturas, no podrá emitir pedidos, con lo cual, bueno, pues sí me afecta de manera considerable al trabajo. Ir así en planta, probablemente los equipos de planta, la mayoría sí que serán de criticidad alta, ¿vale? Porque lógicamente la planta normalmente es lo más crítico en vuestras empresas y cualquier equipo o la gran mayoría de los equipos de planta si me fallan sí que me va a afectar a la producción, con lo cual probablemente la mayoría de los equipos de planta estarán en una criticidad alta o media, ¿vale? Entonces, es importante hacer ese match porque lo que me va a hacer es, una vez que tengo esa tarea de activos, pues y tengo que empezar a hacer cosas, pues voy a empezar por aquellos que son más críticos, ¿vale? Porque como los recursos son finitos y el dinero, el presupuesto también es finito, pues ¿por dónde empiezo? Bueno, una vez que tengo todo desordenado y tengo la visión de todo lo que tengo, voy a empezar a ver por aquello que es más crítico, empezar a preocuparme por ello, a ver cómo está, tengo backups, estoy actualizando el software que tienen sus equipos, es verdad que en planta muchas veces los equipos no se pueden actualizar, bueno, pues empiezo por aquello que es más crítico y os permite, bueno, pues definir prioridades, ¿vale? El tema de las normativas también es importante, depende del sector en el que estéis, podéis tener cada vez más normativas de ciberseguridad en el sector de automoción, en el sector eléctrico, en el sector de aeronáutico, en el sector de industrias críticas. Ahí hay normativas específicas de ciberseguridad de obligado cumplimiento. Ahí, lógicamente, si una normativa, eso automáticamente pasa a ser la prioridad 1. Y ahí, bueno, pues sí que tenéis que ver y que hacer ese proceso de investigar cuáles son las normativas que os aplican, ¿vale? Entonces, bueno, una vez que tenemos esa auditoría, ese inventario hecho, es decir, ya tenemos la foto de cómo estamos, lo siguiente sería pensar en, vale, partiendo de aquí, ¿a dónde quiero llegar? Es decir, mi punto ideal, o sea, el fin de mi viaje de ciberseguridad, ¿cuál es? Pues bueno, probablemente será que los equipos más críticos estén correctamente protegidos, ya sea de manera interna o de manera externa, para que si tengo alguien intenta atacármelos, pues bueno, le cueste, ¿no? Y le resulte complicado y bueno, pues tenga cierta protección. O que si me los atacan y me cifran ciertos sistemas, voy a ser capaz de recuperarlo de manera rápida porque tengo un backup, ¿vale? Entonces, bueno, pues definir bien el punto de partida, a dónde queremos llegar y a partir de ahí, pues definir ese camino de cómo voy a conseguir llegar desde aquí hasta aquí, ¿vale? Este camino será una hoja de ruta, un plan de ciberseguridad que se traducirá en diferentes proyectos, ¿vale? Y lógicamente esos proyectos en la mayoría de los casos irán asociados a una inversión en ciberseguridad. Y a la hora de definir esta hoja de ruta y este plan de ciberseguridad, pues esa tabla que hemos hecho antes, en la que hemos hecho el match de activos con criticidades, que me va a ayudar a priorizar, ¿vale? Y ahí priorizaré por elementos que son más críticos y también de manera, lógicamente, con las inversiones que tengo y el presupuesto que tengo para invertir en esas medidas, ¿vale? Aquí en este punto sí que es verdad que, bueno, muchas veces esta parte sí que nosotros animamos dentro de la medida posible que podéis empezar a hacerlo vosotros. Siempre es posible contratar a una auditoría externa a una empresa, pero muchas veces, bueno, pues de manera interna este trabajo se puede hacer y al final, bueno, pues ese dinero lo podemos dedicar para hacer acciones. Pero sí es verdad que muchas veces aquí, pues a veces, bueno, pues necesitamos la ayuda de empresas externas que nos ayuden a definir esa hoja de ruta, a que os digan qué tenéis que hacer, a priorizarlo, para empezar a pues a dar pasos en ciberseguridad, ¿vale? Y luego otro punto importante también es definir una respuesta ante incidentes. O sea, es importante que tengamos definido un protocolo de respuesta ante incidentes, porque el tiempo es decir, si nos pasa algo, si de repente nos empezamos en los PCs de los usuarios empieza a aparecer el típico pantallazo de cifrado el sistema, o si tengo un problema en planta y se para, todos los usuarios tienen que saber qué hacer, ¿vale? Porque el tiempo es solo en estos casos. El que depende de lo que hagan los usuarios cuando tenemos un incidente de ciberseguridad en ese momento, depende de cómo actúen, importa mucho en que luego el tiempo que vamos a dedicar, o sea, el tiempo necesario para recuperar la actividad al modo normal sea más o menos, ¿vale? Y lo que decimos, si nuestro primer protocolo después del incidente es este,
pues igual tiene que ser este. Es decir, lógicamente, si el protocolo es, si pasa algo, rompe la beta CBD, rompe el cristal y desconecta todos los cables, será un protocolo de respuesta a incidentes muy mejorable, pero ya tengo algo, es decir, ya tengo algo por lo que he empezado, los usuarios ya saben lo que tienen que hacer, o sea, no van a entrar en pánico, porque es verdad que cuando pasa un incidente de ciberseguridad es un momento de mucha tensión y mucho estrés, y los usuarios tienen que tener claro, tienen que tener un cartel pegado en el que les diga qué es lo que tienen que hacer, que no tengan que pensar. Y a veces, bueno, pues es una manera de empezar, ya lo iremos mejorando, pero todos los usuarios saben qué tienen que hacer. Por ejemplo, probablemente si tenemos incluso a nosotros nos pasa un problema de este tipo y nos aparece en la pantalla el mensaje de que me ha cifrado los sistemas, tendamos a apagar el equipo, ¿vale? Pero también no es recomendable apagar el equipo. Sí es recomendable desconectado de la red, porque así aislamos ese equipo, pero si apagamos el equipo, hemos perdido mucha información sobre lo que ha pasado en ese equipo. Es decir, si tenemos un incidente de ciberseguridad y luego llamamos a una empresa a que venga y nos ayude a ver qué es lo que ha pasado y hacer es lo que llamamos el forense, de analizar lo que ha pasado, si hemos apagado el equipo, toda esa información volátil se ha perdido y le resulta mucho más difícil a esa empresa poder saber y analizar lo que ha pasado, ¿vale? Entonces, no es lo mismo apagar el equipo que desconectar el cable de red. Entonces, es importante que todos, absolutamente todos los usuarios de una empresa, los operadores, la gente de administración, sepa qué tiene que hacer sin tener que pensar cuando se produce el incidente de seguridad, y luego ese será un proceso, un protocolo que tendremos que ir modificando y que tendremos que ir mejorando, y que, bueno, pues si un día tenemos un incidente de ciberseguridad, probablemente eso nos ayudará a mejorar el protocolo, ¿vale? Y otro punto muy importante es la formación interna, la capacitación, que también insistimos mucho desde SIUR. Los usuarios tienen que saber, formamos a los usuarios de cómo funciona el CRM, de cómo funciona el ERP, de cómo pues, la gente de administración lógicamente tendrá la información necesaria, y al usuario hay que formarlo. El usuario tiene que saber cuando recibe un correo, tiene que ser capaz de, o por lo menos saber qué tiene que hacer, qué comprobaciones tiene que hacer para intentar saber si el correo es bueno o no, ¿vale? Porque al final nos echamos las manos a la cabeza cuando vemos ciertos ataques, cuando vemos qué correo está viendo el usuario, pero si al usuario no le damos formación, tampoco podemos exigirle luego que sea capaz de discernir un correo bueno de un correo malo, que sepa qué tiene que hacer cuando recibe un correo y tiene dudas. Entonces, al usuario hay que formarle de manera continua. Además, pues, todos sabemos que no vale con recibir una formación sobre ciberseguridad una vez y olvidarnos, porque bueno, todos necesitamos que nos repitan las cosas varias veces para interiorizarlas, y esto es algo que hay que interiorizar, porque cada vez que un usuario recibe un correo tiene que pararse a pensar y que ese correo tiene un adjunto, ese correo viene con un link, tiene que ser capaz de pararse y pensar, uy, veo algo raro, esto viene de una dirección de correo rara, veo algo raro en este correo, o sea, tiene que ser capaz de pararse a pensar en cada cosa que hace, si lo que está haciendo es seguro o no. El operador de planta, antes de coger un USB y pincharlo en una máquina, tiene que ser capaz de pararse y pensar, bueno, a ver, ¿esto que estoy haciendo es correcto? Cuando le llama a un mantenedor y le pide que le dé acceso remoto a una máquina porque está estropeada o tiene que mirar algo y que le dé un TeamViewer, el operador tiene que pararse y decirle, no te voy a dar un TeamViewer. Entonces tiene que ser un proceso que esté de manera continua en el día a día de todos los usuarios, y por lo tanto eso tiene que ser a través de una formación interna, que sea continua, también porque todas las amenazas y todo el mundo de la ciberseguridad evoluciona de una manera vertiginosa, con lo cual, bueno, surgen nuevas amenazas y los usuarios tienen que conocerlas y tienen que saber cómo actuar, ¿vale? Entonces, bueno, pues también insistimos mucho en que hay que buscar la manera de formar a los usuarios en la ciberseguridad y en saber responder, ¿vale? Y luego os decía, somos conscientes que muchos sois pymes y pequeñas, bueno, incluso micropymes, que no tenéis internamente gente que sepa de ciberseguridad. Muchos, bueno, pues aún no tenéis ni un responsable de IT, sino que, bueno, pues tenéis alguna empresa que os da servicio. Con lo cual somos conscientes que a veces es difícil buscar, incluso para definir lo que os comentaba de la función de la ciberseguridad, buscar a alguien interno que se preocupe de esto, que sepa y que con ese conocimiento se preocupe de esto, ¿vale?
O incluso a veces, bueno, pues es que igual no resulta rentable que tengáis una persona que esté 8 horas al día dedicada a ciberseguridad, porque al final, bueno, pues eso lógicamente tendrá buenos resultados. Entonces, ahí muchas veces nuestras recomendaciones para muchos de vosotros es que la solución es buscar una empresa. Afortunadamente, en el ecosistema del PayEsco hay un montón, bueno, el ecosistema de ciberseguridad es muy potente, estamos a la cabeza no solamente en España, sino en Europa. Ahí tenemos muchas empresas especialistas y que saben mucho de ciberseguridad. Entonces, hay muchas veces las recomendaciones, buscaros una empresa externa de confianza, que os conozca, que os ayude en este viaje y que realmente el servicio de la figura de ciberseguridad os la den ellos. Y que ellos, bueno, pues os acompañen en este camino, que sean ellos los que cuando os conocen bien os digan, mira, yo creo que deberías cambiar, que ahora deberías cambiar el firewall, creo que deberías mejorar esto, creo que deberías hacer este proceso porque aquí, bueno, pues están surgiendo muchos ataques relacionados con esto. Entonces, bueno, pues os busquéis ese compañero de viaje que os ayude un poquito, aunque los primeros pasos podéis empezar a darlos vosotros y, bueno, luego os comentaré, incluso nosotros podemos ayudar, pero yo creo que al final, bueno, pues es complicado esto de la ciberseguridad. Muchas veces es mejor tener a alguien externo que os asesore, que os ayude y que sea un poquito el que os empuje y que lo tengáis ahí para que cuando pase algo también os pueda ayudar, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, este es un poco el ciclo que os recomendamos de cómo gestionar la ciberseguridad. Y luego también de manera mucho más concreta, nosotros, bueno, pues parte del trabajo que hacemos es, lo que os comento, hacemos asesorías, os comentaré ahora las asesorías de encaminamiento. O sea, os animamos a que nos contactéis para que os ayudemos, por ejemplo, en ese ciclo que os comentaba, la parte inicial de hacer ese análisis de dónde estáis, lo que tengo, ahí os podemos ayudar nosotros. Hacemos sesiones con empresas industriales en las que hacemos una sesión con vosotros, nos sentamos y hacemos ese repaso de cómo tenéis los PCs, cómo tenéis los servidores, tenéis un firewall. Bueno, os ayudamos un poquito a hacer esa foto general de lo que tenéis, de cómo lo tenéis todo, para a partir de ahí, con esa información, lo que os damos es un pequeño informe en el que os decimos por dónde creemos que deberíais empezar los proyectos que deberíais hacer y priorizarlos, ¿vale? Como resultado de estas sesiones que hacemos con muchas empresas, pues al final vemos que en la gran mayoría de los casos siempre hablamos de lo mismo, ¿vale? Y son pues estos 6 pasos que siempre recomendamos que serían aquellos proyectos por los que empezar, ¿vale? Lo que les decía, el primero sería hacer inventario de activos y riesgos, que podéis hacerlo a través de una auditoría externa y pagar ese proyecto, pero es verdad que muchas veces vemos que, bueno, en empresas pequeñas lo podéis hacer de manera interna y ese dinero aprovecharlo para hacer proyectos concretos y hacer lo que decía, ese inventario en el que tenéis inventariado todo vuestro hardware y vuestro software y asociado al riesgo, a la criticidad, ¿vale? El siguiente sería el tema de contraseñas. Darle un repaso a vuestra política de contraseñas. Los usuarios que tengáis definido una política en la que los usuarios cada cierto tiempo, de menos que por lo menos una vez al año, tengan que cambiar las contraseñas. Que las contraseñas no estén en un post-it pegada en los PCs. Lo que decía, que si hay varios operarios que trabajan sobre una misma máquina, que cada operario tenga su usuario y su contraseña, que no las compartan, que los usuarios no se digan las contraseñas el uno al otro. Que las contraseñas sean, bueno, pues de cierta complejidad. Hay que concienciar a los usuarios, bueno, nosotros concienciarnos todos, que no podemos utilizar la misma contraseña para el banco, para Instagram, para el correo del trabajo, para el Gmail, no, porque al final una vez que se compromete una contraseña, que es algo muy sencillo, entonces lo tenemos todo comprometido. Entonces, bueno, hay que revisar cuál es la política de contraseñas que tenemos en todos los equipos, sobre todo con mucho cuidado en planta, y ver si tenemos que cambiar algo en este sentido. El backup, os comentaba, el backup es súper importante. Al final, muchos de los ciberataques, la gran mayoría de los ciberataques que vemos se solucionan recuperando el backup, o sea, muchas veces porque la mayoría de lo que hacen es cifrar los sistemas y si tenemos un buen backup no deberíamos preocuparnos tanto porque sabemos que podemos recuperar el backup. Pero lo que les decía antes, el caso de la empresa que os decía antes, esta empresa, o sea, tener los backups quiere decir
que hacemos backups de manera periódica y que comprobamos que por lo menos una copia del backup tiene que estar fuera de la empresa, porque también pasa mucho que tenemos los datos en los equipos y el backup está en el servidor y nos cifran también el backup. Claro, porque lo tenemos en la misma máquina del servidor, le tenemos los datos. Si eso no está bien configurado, nos puede cifrar el backup. Y cuando voy a tirar el backup, me doy cuenta que que el backup no vale para nada. Entonces, por lo menos una copia del backup tiene que salir de la empresa. Pues algo típico suele ser que el gerente se lleva todos los viernes una copia del backup a casa y hacemos por lo menos una copia de un backup completo semanal, lo tenemos fuera de la oficina, porque si le prende fuego la oficina, pues también es interesante tener ese backup fuera. Y luego también lo que recomendamos es que con cierta frecuencia hay que probar los backups, es decir, cada 2 o 3 meses tenéis que probar, voy a recuperar un fichero del backup, a ver si el backup se ha hecho bien, porque también os pasa mucho que tenéis el backup y en el momento que tenéis que recuperarlo os dais cuenta que el backup no estaba hecho, que estaba dando errores, pero que nadie los miraba y que el backup no funciona y que no podéis recuperarlo. Entonces, cuando hablamos de tener backup, también muy importante probar que podéis, lógicamente no vais a recuperar todo el backup completo, pero probar a intentar recuperar 4 o 5 ficheros de diferentes sitios para ver que podéis recuperarlos, con lo cual, bueno, pues no da idea de que el backup está bien hecho. Entonces, este punto es súper importante, repasar y tener bien claro que los backups lo estamos haciendo bien, porque les decía, vemos hace poco, antes de Navidades, el caso que os comentaba, de una empresa que tenía hecho backup, pero el backup no estaba bien y pues no te queda otra, que claro, si te han cifrado todos los sistemas, no puedes recuperar, pues no te queda otra que pagar. Pero claro, como pagas, eso es un problema grande, luego paga y que sea lo que Dios quiere, nadie te asegura que pagando te van a recuperar, te van a devolver todos sus datos. Entonces el tema del backup es súper prioritario. Antivirus, también recomendamos que todos los PCs y todos los servidores tengan un antivirus, no gratuito. Cuando hablamos de servicios gratuitos, es verdad que el antivirus de Windows es gratuito, bueno, pues cada vez está mejor, pero si es gratuito, pues eso quiere decir que no tengo un servicio, que si me pasa algo no voy a poder reclamarle a nadie. Entonces, bueno, hay antivirus en el mercado que tienen un precio, yo creo que bastante comedido. Entonces, todos vuestros PCs y todos vuestros servidores tienen que tener antivirus, porque es verdad que no es suficiente y no es la panacea, pero nos quita, bueno, es una primera barrera que nos quita mucha porquería que llega y eso es necesario tenerlo. Y luego el cortafuegos, el firewall. Yo creo que muchos tenéis un firewall en vuestras redes, son cortafuegos que está controlando todo el tráfico que sale y que entra a Internet. Si no lo tenéis, es algo que necesitáis, pero además ese firewall tiene que estar actualizado. O sea, si lo gestionáis vosotros, pues tenéis que preocuparos de actualizarlos, porque esos firewalls tienen vulnerabilidades que suben cada poco tiempo, y si os lo lleva una empresa externa, aseguraros que cada cierto tiempo os lo actualiza. Y si tenemos un firewall que 10 años no lo hemos cambiado, pues tampoco es... Cuando hablamos de equipos de ciberseguridad, más o menos la vida útil suele ser 4 o 5 años. Tenemos un firewall con más de 5 años, quizás deberíamos pensar en que es momento de renovarlo, ¿vale? Y por último, lo que os decía, la formación de usuarios. Todo esto, detrás, estas son medidas de infraestructuras y medidas de ciberseguridad que tenemos que asegurarnos. Son cosas bastante básicas con las que podemos empezar, que además no requieren grandes inversiones, pero todo ello tiene que ir acompañado de formación de usuarios, porque al final la mayoría de los ataques entran a través del usuario y hay muchas veces que nuestra ventana de oportunidad son los 2 segundos en los que el usuario recibe el mail, lo lee y decide si le da al adjunto o no le da al adjunto. Es nuestra ventana de oportunidad de que ese ciberataque se frustre, con lo cual todo esto tiene que ir acompañado siempre de una formación de usuarios de manera continua, ¿vale? Y bueno, dicho esto, un poco ya para terminar la sesión de hoy, lo dejo para el final porque bueno, es un mensaje importante que quiero que os llevéis todos, es qué hacemos en SIUR, ¿vale? Bueno, SIUR somos una fundación pública que dependemos de la Diputación de Guipúzcoa y del Ayuntamiento de San Sebastián. La Diputación, bueno, lógicamente las empresas industriales formáis una parte muy importante del tejido empresarial guipuzcoano y como tal, con lo que os comentaba, el proceso de digitalización que en los últimos años estáis siguiendo, pues desde la Diputación se consideró que la ciberseguridad debería estar, es un elemento crítico en la digitalización y por lo tanto que era necesario
dedicar inversiones a este aspecto y se creó SIUR, llevamos 3 años, ¿vale? Y los servicios que damos son estos, todos nuestros servicios son gratuitos para empresas industriales guipuzcoanas, ¿vale? Industriales en el amplio concepto de la palabra. Entonces, os animamos a que acudáis a nosotros para cualquier cosa que necesitéis, ¿vale? La asesoría y encaminamientos os lo he comentado antes. O sea, cualquier duda que tengáis de ciberseguridad, cualquier problema que tengáis, lo que queréis empezar a hacer, que es una asesoría muy típica que hacemos, queréis empezar a hacer cosas de ciberseguridad, pero no sabéis eso, dónde estáis, cómo estáis, por dónde empezar, cómo priorizar vuestros proyectos, nos contactáis, tenéis luego al principio y al final, al principio de la presentación tenéis mi correo, nos mandáis un mail y nos sentamos con vosotros y os ayudamos a hacer ese proceso, a repasar a ver qué tenéis, cómo tenéis los PCs, los servidores, hardware, software, ese inventario general, os ayudamos un poquito a hacerlo y a partir de ahí os proponemos, en función de lo que veamos, cómo tenéis, esos proyectos que creemos que tenéis que acometer y además priorizados, ¿vale? Cualquier duda que tengáis esa es una que resolvemos mucho, pero también hay empresas que han acudido a nosotros porque les ha salido una nueva normativa de ciberseguridad que tenían que cumplir y les hemos ayudado a entender esta normativa, a entender qué es lo que les exige, qué significa esa normativa para ellos. O sea, que ahí cualquier cosa que tengáis sobre ciberseguridad nos contactáis. Por ejemplo, también otra duda típica es: habéis pedido al mercado un proyecto de ciberseguridad a 2 o 3 empresas y la respuesta que os han dado son diferentes y no sois capaces de compararlas. Nosotros ayudamos un poco a entender bien, a acercaros al mercado, dado referencias de empresas del mercado de ciberseguridad cercanas, que depende cuál sean vuestras necesidades, os pueden ayudar. O sea, cualquier cosa nos mandáis un correo y de una manera u otra os ayudamos, ¿vale? Luego, tenemos en la página web de SIUR hay un observatorio donde publicamos información, pues, como de la función de la ciberseguridad que os he comentado. Acabamos de publicar un informe en el que, bueno, nosotros también siempre os damos el mensaje que es importante que en la relación con vuestros proveedores, incluso a nivel contractual, empecéis a incorporar la ciberseguridad, ¿vale? Porque, bueno, muchos de vuestros clientes, algunos ya os estará pasando, habrá clientes que ya os exigen medidas de ciberseguridad y vosotros también deberíais exigirles a vuestros proveedores, pues lo que decía, que no aparezca en el contrato con un proveedor vuestro que la única manera que él exige que la manera de conectarse de manera remota sea TeamViewer. Eso no debería, o por lo menos deberíamos intentar que no esté por contrato, ¿vale? Bueno, empezar a incorporar la ciberseguridad en esa relación contractual con proveedores. Y acabamos de publicar un informe en el que os ayudamos a cómo empezar, cómo definir eso en el contrato, cómo empezar a hablar de ciberseguridad con vuestros proveedores, cómo contemplarlo, qué es lo que deberíais contemplar. Entonces, bueno, publicamos diferentes estudios e informes de las peticiones y las dudas que nos planteáis, pues aquellas que creemos que pueden ser de interés, ¿vale? Proyectos de experimentación. Tenemos un laboratorio, nuestra instalación es un laboratorio de ciberseguridad industrial y ahí, por ejemplo, el servicio más típico que hacemos con vosotros es que ahora mismo estamos con 3 empresas que tienen su producto industrial, nos traen el producto al laboratorio y analizamos cómo está diseñado desde el punto de vista de ciberseguridad, hacemos una evaluación básica y vemos cómo está diseñado. Entonces, una vez que lo hemos analizado, os damos un informe en el que os decimos dónde hemos visto que el diseño no está bien desde el punto de vista de ciberseguridad y cómo mejorarlo, ¿vale? O sea, que para aquellos que tenéis producto industrial propio y en el que probablemente vuestros clientes ya se empiezan a exigir ciberseguridad, o que incluso vosotros queréis diferenciaros de vuestra competencia y empezar a vuestros clientes a ofrecerles vuestra propuesta de servicio con el valor de la ciberseguridad, os podemos ayudar a empezar a evaluar vuestro producto, ¿vale?